Buenos días o buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera ponencia del 10º Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas. Primero me presento, soy Sergio Martínez, soy codirector de la startup de la Universidad de Zaragoza, Historia de Aragón. Bueno, tengo aquí el roll-up, pero me parece que no se ve muy bien del toro. Pero bueno, yo que sé, para los que no nos conozcan, pues pueden bucear un poquito en internet en nuestras redes sociales o nuestra página web, historiaaragón.com. Y somos una empresa, bueno, que ya llevamos 5 años trabajando, ¿no? Que nos dedicamos sobre todo a intentar divulgar la historia aragonesa de una forma amena, divertida para todos los públicos. También hacemos algo de investigación. Y bueno, pues por mi parte, simplemente antes de empezar esta tercera ponencia, querría agradecer sobre todo a la Fundación Bodas de Isabel el haber pensado en Historia de Aragón y concretamente pues en mí para poder hacer esta charla online de este 10º congreso. Que en este caso, pues el título de la ponencia, por si alguno está despistado y no se acuerda de cuál era concretamente el título, es Califatos y Taifas en el noreste peninsular. Así que intentaré que sean unos 40 minutos para no irme demasiado por ahí de tiempo, ¿no? Lo que vamos a ir viendo un poquito, pues es ese proceso en el que el imperio islámico, el inicial imperio islámico surge el Islam, surge ese imperio islámico, su expansión, su rapidísima expansión durante su primer siglo de existencia, lo cual le lleva hasta la península ibérica, en la que pues, existía ya desde hace tiempo el reino de los visigodos, y ahí hablaremos ya un poquito, sobre todo nos centraremos más en lo que es el actual Aragón y ese territorio del Valle del Ebro, etcétera, y otros territorios también, la actual provincia de Teruel, pues por ver un poquito cuál es ese proceso de ese Aragón islámico, lo que a nosotros nos gusta llamar ese Aragón islámico, Aragón entre comillas, porque evidentemente todavía esa zona pues, no había sido conquistada por lo que será el reino de Aragón, ¿no? Así que bueno, a ver si comparto pantalla y empezamos un poquito lo que sería la charla, si tenemos un pequeño apoyo visual. Y bueno, pues a nosotros nos gusta, por ejemplo, aparte de las charlas que hacemos, también tenemos un programa semanal en Aragón Radio. Para el que nos conozca, seguro que ya sabe perfectamente lo que voy a decir. Y es que a nosotros, cuando damos este tipo de charlas, nos gusta ir al principio. Y ese principio a veces nos lleva a demasiados siglos atrás. O sea, a veces nos venimos arriba, ¿no? Pero bueno, en este caso quería hacer un pequeño resumen, sobre todo pues para que nadie absolutamente se pierda. Y empezar por el Islam, ¿no? Que bueno, todos tenemos nociones del Islam, por supuesto, como religión, pero por si acaso quiero dar esos pequeños apuntes para ir avanzando en cuanto a lo que queremos dar en esta charla, ¿no? Como ya sabemos, el Islam es una de las llamadas 3 religiones del libro. Ya sabemos que son el propio Islam, el cristianismo, el judaísmo, llamados así porque las 3 tienen un libro sagrado, pues ya sea el Corán, la Biblia, el Talmud, etcétera, y además son las 3 grandes religiones monoteístas, por así decirlo, ¿no? Así que son las religiones del libro y de hecho el propio Islam pues llama a estas gentes, a los cristianos, a los judíos, gentes del libro. Es decir, los consideran como un paso intermedio entre el politeísmo, lo que se llama el paganismo, etcétera, hacia la creencia de lo que ellos consideran que es el verdadero Dios, igual que otras religiones como el cristianismo y el judaísmo. Bueno, pues evidentemente siempre se habla e incluso hay estudiosos sobre el Islam. En este caso yo no soy tan experto en ese tema ni mucho menos, pero bueno, que hablan de que el propio Islam considera que es una evolución del propio judaísmo, luego del cristianismo, que es un paso más allá, ¿no? Para los musulmanes. Evidentemente, como ya sabemos, nace el Islam en la península arábiga, es una religión monoteísta, con ese Corán como libro sagrado, y está, digamos, fundada, entre comillas, ¿no? Creada por su profeta, su gran profeta, Mahoma, que el Islam lo considera como el último de los profetas enviados por Dios. No fue el único, por supuesto, porque, por ejemplo, el Islam también reconoce a Jesucristo, a Moisés, a Abraham, etcétera. Los consideran también como profetas del Islam, pero que va evolucionando ese mensaje divino que el propio Alá, Dios, Yahvé, etcétera, va haciendo llegar al ser humano desde entonces a lo largo de los siglos, hasta que se produce la última revelación a través de Mahoma, y ahí pues llegamos a ese momento de la creación del Islam. El nacimiento del Islam, pues bueno, antes, ¿qué es lo que pasaba en la península arábiga? Porque esto es importante realmente. ¿Qué es lo que pasaba en la península arábiga, en Arabia, lo que es actualmente Arabia Saudí, Qatar, etcétera, ¿no? Pues qué es lo que había antes de que surgiera el Islam y sobre todo para entender el por qué el Islam tuvo esa enorme fuerza conquistadora, sobre todo social, que hablamos de que pues en apenas un siglo pues se nace en la península arábiga. Además tiene unos comienzos bastante complicados, pero una vez que consigue triunfar allí, sale en tropel, sale en conquista y acaba presentándose desde Arabia, pues conquista, hace grandes conquistas en el continente asiático, incluso llega hasta las puertas de la India, las puertas de lo que sería, digamos, China, ¿no?
conquista todo el norte de África, baja bastante hacia el sur, entra en la península ibérica o incluso, que es algo que se suele pasar por alto, el Imperio Islámico hace grandes conquistas incluso en lo que es la actual Francia. O sea, llegan durante las primeras décadas del siglo VIII después de Cristo, hacen grandes avances. Otra cosa es que luego son derrotados por Carlos Martel, van comenzando así un poquito en retroceso, y ya más o menos hacia el año 750 pues la presencia islámica al norte de los Pirineos ya ha desaparecido prácticamente, ¿no? Pero es algo que se suele pasar por alto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que teníamos en esa península arábiga para que luego pues, se cree ese cóctel que haga que el imperio islámico, ese primer imperio islámico, que luego se disgregará en diferentes estados islámicos, como ahora veremos, pues se desarrolle tan rápidamente? Pues bueno, lo primero que tenemos es teníamos una sociedad organizada, podríamos decir, en tribus. Huelga decir que esto es algo muy resumido y simplificado al pildorazo porque si no sería imposible, ¿no? Pero bueno, más o menos para hacernos una pequeña idea, ¿no? Tenemos una religión politeísta que cree, pues es un mundo muy desértico, en el que creen los pequeños demonios del desierto, los demones, etcétera. Y sobre todo tenemos una dicotomía ahí en el mundo islámico, en el mundo arábigo, mejor dicho, preislámico, entre ese mundo desértico tradicional árabe, ese mundo de los beduinos, de las rutas caravaneras, etcétera. Y luego está el mundo de las ciudades, que son los que se lucran de esas rutas caravaneras, en el que, pues en ciudades como Medina, la Meca, etcétera, pues va surgiendo sobre todo una creciente y pujante, podríamos llamarla, clase mercantil muy adinerada, cada vez más adinerada, cada vez más refinada, y va provocando ese choque entre la vida cultural tradicional árabe, preislámica, con respecto a la vida de las ciudades y a la sociedad de las ciudades, lo que acaba provocando tensiones entre esos estilos de vida tradicionales y la abundancia de los comerciantes que muestran, ¿no? Luego, además, también se basaba mucho la sociedad árabe del momento, pues en esa tribu, en el concepto de la familia, del honor, de la hospitalidad, digamos, una especie de lo que en Europa luego más tarde se llamará como ese espíritu caballeresco, pues también de guerreros caballeros, por ejemplo, de respeto, etcétera, pero por supuesto había conflictos tremendos por los pocos recursos que había en un mundo eminentemente desértico y principalmente por el agua, evidentemente, una gran escasez de agua, que eso luego se traduce en la sociedad islámica, en la propia religión, en el imperio islámico, ese culto al agua. No es casualidad de que uno de los preceptos del Islam es que antes de rezar, de hacer las 5 oraciones diarias al Islam, o en el Islam, ¿no? Las 5 oraciones, que me voy a ir un poquito, las 5 oraciones diarias, una de las cosas que hay que hacer es purificar el cuerpo, limpiarse antes de entrar también a una mezquita o simplemente empezar el rezo mirando la Meca, ¿no? Pues si no se tiene agua, se hace con arena, pero realmente con agua es la mejor forma de purificar el cuerpo, de sanear el cuerpo como señal de respeto. Y se hace de una manera en la que se utiliza, o sea, es tal devoción, en este caso hacia Alá, en el que se utiliza un bien tan preciado y escaso como el agua, simplemente pues para poder purificarse un poquito en algo que antes se podría considerar como un exceso, ¿no? Ese gasto de agua, podríamos decir, para que veamos un poquito esa importancia y luego no nos extrañe que luego en otros territorios donde el agua no es tan escasa, que, por ejemplo, al Andalus, cuando llegan a la península ibérica, que a las entradas de las grandes mezquitas, por ejemplo, nos viene todo seguramente a la cabeza esa gran mezquita de Córdoba, en la que en ese patio, antes de entrar a la propia mezquita, pues esté siempre lleno de agua, la propia Alhambra también siempre canalillos de agua. El agua siempre es un elemento de vida religioso, lo trae Dios, lo trae Alá y por supuesto pues está muy dentro de esa sociedad islámica, tanto preislámica, o sea, esa sociedad arábiga, tanto preislámica como posteriormente, ¿no? Como vemos, pues en ese mundo preislámico hay grandes desigualdades sociales, hay una aguda crisis moral que se va desarrollando cada vez más y esto provoca una situación muy favorable a que aparezcan nuevos mensajes religiosos que sustituyan a esa sociedad preislámica politeísta, etc. También hay que hablar que en Arabia, igual que existen incluso hoy en día, aunque son minoritarios, en esa época todavía más, habría grupos cristianos, grupos tribus que serían cristianas, por supuesto de origen árabe, pero cristianos, judaicos, etcétera, estas gentes del libro de las que estamos hablando hace un segundito, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese caldo de cultivo en el que la sociedad árabe está ya con ese momento en el que es muy proclive a un posible nuevo mensaje religioso, en el que pueda calar muy fuertemente y sobre todo si tiene ciertas características que al menos en principio tendría el Islam.
Y es que el Islam, cuando aparece, va dirigido, bueno, cuando aparece y en todo momento, ¿no? Va dirigido precisamente a los más pobres, a los más desfavorecidos, ¿no? Ofrece, digamos, una igualdad entre ricos y pobres dentro de la umma, es decir, la comunidad, y ese mensaje de igualdad favorece esas conversiones en masa una vez que triunfa el mensaje predicado por Mahoma y que se intenta luchar contra ese mundo de esas grandes desigualdades que se están produciendo entre ese mundo tradicional beduino, de las caravanas, del mundo desértico, y esa riqueza ostentosa que se está mostrando por grandes clanes, por grandes tribus, por grandes familias, como por ejemplo una que será muy importante, que serán los omeyas, la dinastía, lo que luego será la dinastía de los omeyas, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos un poquito el porqué, ese cóctel que hará que el Islam acabe triunfando de forma tan radical y de forma tan imponente en tan poquitos años, ¿no? Y que además sea capaz de impulsar semejante expansión en tan poquito tiempo, ¿no? Ese nacimiento del Islam, bueno, pues se consideran descendientes, por ejemplo, de Ismael, uno de los hijos de Abraham, ¿no? Luego ya sabemos que su profeta realmente es Mahoma, su último y gran profeta es Mahoma, que es un personaje histórico, se considera que vive en el año 569, en este caso en nuestro calendario, después de Cristo, y parece que sí que muere hacia el 632, que es el año que concuerda con lo que es el comienzo de la Égira, es decir, de la era cuando comienza el calendario islámico, si no recuerdo, no, perdón, ahí estamos comiendo, la era islámica no es la muerte de Mahoma, sino 10 años antes, cuando comienza, digamos, después ese inicio en el que Mahoma empieza a predicar el mensaje, ¿no? Porque Mahoma es una persona que vive en ese mundo arábigo que es consciente de esas desigualdades, pero hay un momento en el que, pues en torno, según ese calendario, esa tradición islámica, entre los años 610 y 612 aproximadamente, se produce el retiro de Mahoma como una especie de ermitaño y durante aproximadamente 2 años en ese retiro Alá se le presenta en varias ocasiones y se produce esa recitación al Corán. Ahí viene lo de la palabra el Corán, ¿no? Corán. Se produce esa recitación del nuevo mensaje divino, del nuevo mensaje de Alá, que viene a sustituir, digamos, a mejorar en principio, pues otros mensajes divinos anteriores de otros profetas, como serían el judaísmo o el cristianismo. Luego, años más tarde, pues bueno, Mahoma, según esta tradición, va comentando lo que le ha pasado, ese mensaje divino a sus más cercanos, a su familia, etcétera, a su propia tribu, y luego ya decide empezar a predicar con ese mensaje islámico, ¿no? Para que la gente se convierta. Y bueno, por supuesto, ahora enormes tensiones, comienza esa era de la Égira, ¿no? Con esa era islámica en el año 622 de nuestra era de 622 después de Cristo, que es cuando comienza ese calendario islámico, y en ese periodo, pues empiezan esas guerras civiles en Arabia, 622, 630, hasta que finalmente el mensaje islámico acaba triunfando prácticamente en toda la península ibérica. Ya sabemos que, por ejemplo, Mahoma tiene que marcharse por esas tensiones, esas luchas de la Meca y se tiene que ir a Medina. Luego esa famosa frase de, bueno, si la Meca no va a Medina, Mahoma, no, perdón, es que me estoy liando, si Mahoma, no, si la Meca no va a Mahoma, Mahoma irá a la Meca, así me parece que era, ¿no? De ahí un poquito viene esa frase, ese refrán, podríamos decir. Pero al final se produce ese gran triunfo en el mundo arábigo del mensaje de Alá, del mensaje islámico, de Mahoma. Y bueno, pues a partir de ese año 630, una vez que más o menos la sociedad arábiga ha quedado conjuntada bajo el mensaje islámico, pues empieza esa gran expansión del mundo islámico, que se produce esa primera gran expansión de lo que se llama el Imperio Islámico entre el año 630 y el 751. Una expansión, esta sería la primera, yo creo que más o menos se ve bien, ¿no? Un poquito las conquistas bajo el mandato de Mahoma, esos 10 años en que en el 622 empieza la era de la Égira hasta su muerte, 10 años después la muerte de Mahoma en el 632, que consigue pues, someter a buena parte bajo el Islam, a buena parte de la península arábiga, y luego ya salen de sus fronteras y aprovechan la gran debilidad política, socioeconómica que tenían los dos grandes imperios que tenían al norte en ese momento. Estamos hablando del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino y el Imperio Persa, en el que estos dos grandes imperios que hacen frontera y se juntan precisamente en la zona del Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, han estado enfrentados durante prácticamente una guerra de una década en la cual el Imperio Bizantino sale triunfante, pero es una guerra, una victoria pírrica, podríamos decir. Sale muy debilitado el Imperio Bizantino, todavía más el Imperio Persa, y esto hace que cuando salen precisamente en ese momento, justo ese momento perfecto, cuando salen las grandes conquistas islámicas, arábigas de la península arábiga, pues se encuentra con esos dos grandes imperios que quizás unas décadas antes no se habría producido esa debilidad. Pero el caso es que en apenas
10 años, poco más, el imperio persa desaparece, es aniquilado en unas pocas batallas, ese territorio lo ocupa el imperio islámico, de ahí que se expanda tanto por la zona del actual Irán, etcétera, que se llegue prácticamente hasta el Indo, hasta el actual también Pakistán. Y lo mismo pasa hacia el otro lado con respecto al norte de África, sobre todo Egipto o la faja sirio-palestina, ¿no? Que eran territorios dominados por el Imperio Bizantino y que los pierde en muy poco tiempo. Otra cosa es que el Imperio Bizantino no tenía tanta debilidad como el persa y ya lo que es el territorio de actual Turquía, la península de Anatolia, Grecia y tal, ahí consiga al final resistir y bueno, ya sabemos que pues todavía dura muchísimos siglos, hasta mediados del siglo XV, el imperio, lo que llamamos el Imperio Bizantino. Pero vemos que es que en apenas 30 o 40 años la primera gran expansión es enorme, es que es enorme en cuanto al Imperio Islámico. Esta sería la segunda fase, posterior, y bueno, pues ahí tenemos un poquito las siguientes conquistas. Se adentran muchísimo en el continente asiático y luego vemos cómo llegan hasta el estrecho de Gibraltar, entran en la península ibérica, donde tendríamos ahí en ese momento, pues en buena parte de la península, en casi toda, el reino visigótico y por supuesto esa entrada que comentaba antes en la zona de la actual Francia. Pero bueno, ahí aparecerá Carlos Martel, era un mayordomo real de uno de los reinos que había ahí de los francos, que será el que iniciará luego más tarde sus descendientes, esa dinastía carolingia, de Carlos, Carlos Martel, etcétera, donde estará, por ejemplo, ese gran Carlomagno, ¿no? Carlos el Grande, que será, que revitalizará lo que será luego el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero bueno, esa es otra historia. Aquí nos vemos que en apenas, o sea, estamos viendo que en el año 630 el mensaje islámico ha triunfado ya en Arabia, 630 de nuestra era, y en el 711, es decir, no ha pasado ni un siglo, ya los tenemos entrando en la península ibérica. En el 714 ya, de hecho, los tenemos en el Valle Medio del Ebro. Los tenemos en Aragón, ocupando Zaragoza, un poquito más tarde Huesca, Teruel, por supuesto, la zona de Teruel. Bueno, vemos pues que es una expansión casi imparable. De hecho, el gran proyecto del Islam en ese momento, pensaban que iban a conquistar el mundo en muy poco tiempo, casi lo consiguen, podríamos decir, un mundo conocido, occidental, eurocentrista, ¿no? Digamos que hablamos de conquistar la Europa cristiana, pues entrando por un lado por la península ibérica, cosa que hicieron, luego Francia, etcétera, y luego haber conquistado el Imperio Bizantino y haber entrado hacia Europa central, pues, pero por el otro lado, ¿no? Por Europa de Este. Al final, pues ese impulso se acaba agotando y evidentemente pues no se produce, pero aún así la expansión es tremenda. Vamos ya un poquito poco a poco a lo que más nos toca, ¿no? Que es esa conquista de la península ibérica, ¿no? Como he comentado hace un momento, el Imperio Islámico llega hasta ese estrecho de Gibraltar a finales del siglo VII, ¿no? En 680 y tantos, 90 y tantos lo tenemos ya en la zona del estrecho de Gibraltar. Y al norte, en la península ibérica, lo que nos encontramos es el reino de los visigodos, unos visigodos que es una élite guerrera económica y social, que ha acabado forjando un reino en lo que habían sido las antiguas provincias romanas de Hispania, ¿no? Las diferentes Hispanias, pues bueno, llamando a la península ibérica Hispania, como llamaban los romanos, y esa élite visigoda acaba gobernando a la población hispano-romana, en este caso, ¿no? Que era la inmensa mayoría de esa población. Aquí hago inciso pues con esa separación, entre comillas, no es que fueran en plan, pero bueno, estaríamos hablando de esa élite gobernante visigoda y luego el resto de hispano-romanos que vivían ahí desde hace prácticamente siglos, ¿no? Aparte de la propia movilidad del ser humano. Recordemos que la monarquía visigoda era electiva, lo que provocaba, entre otras muchas circunstancias, luchas constantes de poder, ¿no? Frecuentes crisis internas, inestabilidad, y bueno, pues ahí aprovechará ese imperio islámico en el año 711. No se sabe exactamente si aparecen por ahí directamente, había un mensaje o sea, una planificación de conquista o simplemente fue una especie de ataque. Ya se había producido algún otro de desembarcar, saquear un poquito, volver al norte de África y que fue otro ataque de ese tipo, pero que quizás vinieron arriba, consiguieron victorias como la de Guadalete, que acaban derrumbando esa élite visigoda y el propio reino visigodo, y bueno, pues se vino a arribar a cosa, o no se sabe exactamente. Incluso también se baraja la posibilidad de que en esas luchas internas de la monarquía por el trono, el rey Rodrigo, los hijos de un anterior rey visigodo, de Witiza, querían el trono, pues quizás pues una ayuda ya había pasado anteriormente cuando el Imperio Bizantino conquistó parte de la península, del sur de la península ibérica, porque el rey visigodo, bueno, un pretendiente al reino visigodo, quiso la ayuda de los bizantinos, cosa que recibió para intentar conseguir el trono y les ofreció partes de una zona territorial del sur de la península. Es posible que aquí se produjera algo parecido, no lo sabemos, pero bueno, esto lo lanzamos como posibilidad que es bastante plausible. El caso es que en el año 711 Tariq Ben Ziyad,
un bereber islámico del norte de África, desembarca en Gibraltar con una fuerza expedicionaria no demasiado grande, unos pocos miles de hombres, y da inicio a esa invasión. Luego vendrán refuerzos ya de origen arábigo. Hay que hacer mucho la distinción entre musulmanes árabes y musulmanes no árabes. Los árabes se consideraban muy por encima de los que no eran árabes, de ahí que ese mensaje se distorsiona, ese mensaje de igualdad que daba el Islam, ¿no? Entre ricos, pobres, de igual procedencia, se acaba distorsionando, ¿no? Sobre todo ya con los omeyas, cuando llegan los omeyas al poder del imperio islámico, ese califato islámico. Pero bueno, el caso es que se produce esa invasión, el reino visigodo colapsa y si entran en abril del 711 en la península ibérica, desembarcan en Gibraltar, de ahí el nombre de Gibraltar, la roca de Tarik Ben Ziyad. En el año 714 ya sabemos que los tenemos en el Valle Medio del Ebro. Y en esta primera fase, lo que se acabaría llamando como Al-Ándalus, pues esas conquistas en la península ibérica, queda integrada dentro de la provincia de Ifiquilla, que sería una provincia norteafricana, más o menos lo que sería el norte del actual Marruecos, Argelia, Túnez, y de hecho la capitalidad estaría en la zona del actual país de Túnez. Entraría dentro de esa provincia, pero bueno, sería la provincia más septentrional de este imperio islámico. Su lejanía a lo que sería la nueva capital con los omeyas del imperio islámico, que sale de la península arábiga, de la Meca y Medina, y esa capital se establece ya en Damasco, en Siria, pues es una lejanía enorme, ¿no? El caso es que, bueno, aquí tenemos un poquito ese mapa de esa aparente evolución de la conquista de lo que sería el reino visigodo. Y bueno, vamos a un poquito a centrarnos sobre todo en lo que decíamos, en ese Aragón musulmán, que llamamos ese Aragón musulmán, ¿no? El Valle Medio del Ebro es conquistado fácilmente por los musulmanes, realmente. Y es que también hay que pensar esto, es decir, que se calcula, se han hecho diferentes cálculos, ya se sabe que estos cálculos son muy complejos, pero bueno, se calcula que igual la fuerza expedicionaria con los refuerzos consiguientes, etcétera, del Islam en estos años de conquista, en los años iniciales, luego irá llegando gente, ¿no? Pero en los años de la conquista del reino visigodo, se calcula que como mucho habría unos 30.000, 40.000 musulmanes árabes, bereberes, etcétera, que participan en la conquista. Cuando estamos hablando de una población de hispanos-romanos visigodos de aproximadamente en esa época unos 4 millones de habitantes. Es decir, si no hay cierta colaboración o indiferencia de una gran mayoría de esa población ante los nuevos invasores, pues probablemente no se hubiera producido esa conquista. Pero se produce porque, bueno, pues en esa época había ya sabemos que los visigodos eran arrianos, luego se convierten a lo que sería la Iglesia romana, el catolicismo, aunque con sus diferentes características, ¿no? Pero todavía en esos tiempos el mensaje cristiano no es el que tenemos actualmente, el que se irá desarrollando durante varios siglos, sino que en muchas ocasiones predicaban cosas parecidas al Islam. Esto había ocurrido en la zona de Siria, Egipto, que eran sobre todo cristianos monofisitas, en el cual el mensaje era diferente al que predicaban los emperadores de Bizancio, que los consideraban herejes, aunque fueran cristianos, y por lo tanto, cuando llega el Islam, pues digamos que no se resisten demasiado porque su mensaje es muy parecido al suyo, y al final casi son menos herejes con los musulmanes que con sus correligionarios cristianos, pero que no son monofisitas, ¿no? Aquí pasa algo similar, podríamos decir. Y el caso es que lo que simplificándolo mucho, lo que se produce realmente es un cambio digamos, de élite gobernante que pasaríamos de los visigodos a los musulmanes en este caso. Es más radical, evidentemente, porque la región sigue siendo diferente, pero bueno, al fin y al cabo son gentes del libro. Y además, por supuesto, no es todo sangre y fuego. Hay batallas como la de Guadalete, pero si no, no se entiende que en solo 3 años casi toda la conquista, casi toda la península acabe siendo conquistada y dominada por los musulmanes. En apenas 3 años. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y aquí tenemos que hablar de datos que más o menos se conocen como colaboración de grandes familias, ya fueran hispano-romanos, visigodos, etcétera, de gran poder en algunas zonas, y en esta zona eran muy famosos los Banu Qasi o los Banu Sabrit, ¿no? Banu Qasi es una islamización de Casio, un nombre pues hispano-romano, y Banu Qasi serían los hijos de Casio. Este Casio sería un señor podríamos llamar casi feudal, ¿no? Familia noble visigoda, hispano-romana, etcétera, que gobernaba una parte del Valle Medio del Ebro, pues, por ejemplo, las actuales Tarazona, donde está Ejea de los Caballeros, Tudela, Nájera, etcétera. Y Casio pues, ofrece su colaboración para la conquista por los musulmanes, incluso su conversión al Islam, a cambio de que no le toquen sus cuotas de poder, su riqueza, etcétera. Y esto se produce, ¿no? Y bueno, pues así viene esa gran familia que fue muy importante durante siglos en la zona, como eran los Banu Qasi. Luego también de ahí que hubiera
grandes relaciones, incluso de amistad e incluso matrimoniales, entre gentes islámicas del Valle del Ebro con las gentes cristianas de los núcleos cristianos que salen, pues, por ejemplo, el Reino de Pamplona, los condados del norte de esa marca hispánica, condado de Aragón, Sobrero y Ribagorza, pero principalmente con la Casa Real Pamplonesa que se va formando. Hay épocas de guerra, pero también hay épocas de amistad, incluso de casamiento, ¿no? Y el caso es que, bueno, se produce esa ayuda. Hemos hablado antes que los musulmanes también se adentraron mucho en la actual Francia. Bueno, pues es que a veces se dice, bueno, es que los musulmanes no llegaron al norte de la península, a la zona cantábrica, a los Pirineos, sí que llegaron. Hubo un walí, un gobernador, incluso, por ejemplo, en Gijón, donde luego, aparte, desde Cangas de Onís, etcétera, se va produciendo el surgimiento de ese reino de Asturias, luego Asturias-León, etcétera, y por supuesto en zonas como la propia Jaca, el Pirineo aragonés, también hubo presencia islámica, pero bueno, era bastante endeble y al final pues era un territorio del que los musulmanes realmente podían sacar poco rédito en realidad con respecto a los recursos que podían alcanzar de ellos, que podían sacar de ellos. Así que bueno, al final, pues entre unas cosas por otras, pues es una zona que acaba abandonándose al poder cristiano, al poder del Imperio Carolingio, etc. Pero bueno, el caso es que después de esta conquista, en apenas un siglo, la gran mayoría de hispanoromanos, aunque por supuesto todavía quedarán mozárabes, esos cristianos que viven en tierra musulmana, pues se convierten al Islam, la gran mayoría de la población. Es decir, que la mayor parte de la población que venga de siglos venideros que vivían al Andalus no habían sido musulmanes, o sea, más que musulmanes, árabes, bereberes, venidos de otros sitios, que vienen y ocupan, por supuesto lo sabrá, pero la inmensa mayoría eran gentes que llevaban siglos viviendo en la península ibérica, en Hispania, quizás desde el tiempo romano o antes, ¿no? Muchos de ellos, por supuesto me refiero a las generaciones de familias y tal, que vivían ahí, que eran de ahí. De ahí, pues un poquito, pues la extrañeza de, pues, bueno, pues cosas que ya conocemos de que se les considere, que casi no se les considere como parte de la historia de España, de Aragón o de lo que sea, ¿no? Es un poquito curioso. Pero bueno, en cuanto a fundaciones islámicas, en Aragón, por ejemplo, podríamos hablar, destaca, pues la propia Calatayud, es una fundación islámica ya que había preexistido una ciudad celtíbera sobre la que se funda la Bilbili romana, pero en la zona de Bámbola, de los cerros de Bámbola, de Santa Bárbara, pero esa ciudad, a lo largo de la Edad Media sobre todo, acaba desapareciendo, se acaba abandonando, aunque hay cierta población en época medieval, en los siglos V, VI, etcétera, hay tumbas, pero bueno, tampoco. El caso es que la actual Calatayud, en su emplazamiento ya en el valle del Jalón, Calatayud, pues es una gran fundación islámica, es una de las grandes, es la gran fundación islámica en lo que es Aragón, ¿no? Sobre todo con esa gran fortaleza que le acaba dando nombre. Bueno, hay diferentes teorías, pero bueno, se considera que es uno de las fortificaciones, de hecho, el núcleo fortificado del castillo de Ayub, es uno de las fortificaciones probablemente o de las construcciones islámicas en la península ibérica más antiguas, porque parece que data del siglo VIII, como mucho del IX después de Cristo, ¿no? Podríamos hablar también de la roca, pero bueno, hay diferentes construcciones y luego muchas de las fortificaciones que podemos ver en Aragón, pues Aragón es una zona de castillos, de muchos castillos, lamentablemente hay muchos que están en deplorable estado, aunque sean pequeñas fortalezas, ¿no? Pero como podemos ver en el mapa, la mayor parte de puntos marcados, sobre todo en la zona del Valle del Ebro, también de la zona del sistema ibérico de esa Calatayud que estamos hablando, pues estamos hablando de muchas fortificaciones cuyo origen, aunque tengan luego construcciones posteriores de época cristiana, etcétera, pues tienen origen islámico o incluso son construcciones islámicas sobre algún tipo de fortificación o construcción que precedente de época visigoda, sobre todo romana, más que visigoda, ¿no? Pero como vemos, esa población es bastante importante en la zona de Huesca, en el Valle del Ebro, en la zona del sistema ibérico, como zonas estratégicas, defensivas, que protegen pasos hacia la meseta, hacia el Valle del Ebro. Luego ya vemos a una zona como era la zona de Teruel, que era, digamos, estaba mucho menos poblada, por desgracia sigue siendo así en la actualidad, y vemos que se rebaja mucho ese número de fortificaciones. Pero bueno, más o menos así tenemos constancia de dónde era más fuerte esa presencia islámica en cuanto a importancia, en cuanto a fortificaciones, que estamos hablando, pues la zona del Valle del Ebro, por su riqueza, de la agricultura, etcétera, la zona de la Hoya de Huesca y de la provincia de Huesca, y la zona del sistema ibérico, que es una zona muy importante, al menos con los estudios que tenemos en la actualidad. Y ahora ya para meternos un poquito más en esa época de Emirato, Califato de Córdoba, las taifas que surgirán más tarde y que serán tan importantes, vamos un poquito a hacer un pequeño resumen de esa periodización del Andalus, porque hemos hablado de que al principio, después de la conquista del Andalus, acaba siendo dependiente de la provincia de Ifriquilla, ¿no? Que estamos hablando de esa provincia norteafricana,
que más o menos dura esa pertenencia entre los años 711, desde la conquista, hasta mediados del siglo VIII, ¿no? 750, 756. Pero recordemos eso los árabes consideran a los no árabes, en plan, aunque sean musulmanes, como de segunda fila, etcétera. Esas luchas entre árabes, bereberes, entre los propios árabes están los cuaisíes, los yemeníes. Es decir, esto no voy a entrar en ello porque es mucho más complejo, pero esas guerras internas las llevan a los territorios que conquistan, entre ellos al Andalus. Y al final, lo que será el Andalus, por esa desconexión territorial, porque no está unida territorialmente a lo que es el norte de África, por el estrecho de Gibraltar, su lejanía del poder damasquino, pues hace que al Andalus acabe cayendo en una especie de guerras civiles, de revueltas perennes prácticamente, hasta que, bueno, los omeyas son aniquilados después de una rebelión, los abasíes, que los aniquilan prácticamente a toda la dinastía, pero hay uno, que será Abderramán I, que consigue huir con parte de la familia y después de un periplo de 5 años. La verdad es que esa historia yo creo que merece una película porque tiene que ser tremendo esa historia, las peripecias, pues acaba desembarcando en Almuñécar y allí Abderramán, Omeya, pues acaba creando ese emirato, pues, con muchas luchas, consigue diferentes apoyos y creando un emirato, no todavía califato, es diferente, ¿no? E independiente de Córdoba, que durará hasta el año 932, es el 756 esa proclamación, ¿no? El emirato pues, se considera pues, emir, rey, gobernador, etcétera, como un ente independiente, pero todavía no asume el título, digamos, religioso, que es el de califa, ¿no? Que esto se lo deja, por ejemplo, a los abasíes en Damasco, para que, bueno, que luego se van los abasíes a una nueva capital que será Bagdad, pues digamos, para que no provocarles en un primer momento, ¿no? Y así pues se produce ese califato, ese emirato de Córdoba hasta el año 932, en el cual Abderramán, pero en este caso tercero, crea el califato de Córdoba, se proclama califa hasta el año 1031, en el que se extingue totalmente ese califato de Córdoba, porque desde el año 1010 aproximadamente aparecen los primeros reinos de taifas, hasta 1086. Luego hay un periodo intermedio de dominio almorávide, el imperio almorávide, que surge en el norte de África. Cuando este se desmorona, surgen segundos reinos de taifas. Esto ya no nos compete en lo que es actualmente Aragón, porque Aragón ya había sido conquistado por el reino de Aragón, ¿no? Tendríamos también la zona, otro imperio que será el almohade, bien en el norte de África, también entra. Bueno, y luego tendremos los terceros reinos de taifas en cuanto a la periodización del Andalus. El caso es que, bueno, esto es un poquito lo que he comentado, es Abderramán, que acaba proclamándose emir de Al-Ándalus y crea un estado independiente en Al-Ándalus, en la península ibérica, ese estado andalusí, y bueno, que somete al orden, acaba sometiendo a toda Al-Ándalus, y bueno, pues ahí está un poquito esa zona cristiana del norte, que no consiguen someter del todo, pero la verdad es que durante esos primeros siglos los núcleos cristianos del norte están totalmente a la defensiva, pues hasta prácticamente el siglo XI, a pesar de que haya avances, etcétera, hacia el sur, pero bueno. Ese emirato, luego califato, creará también unas marcas defensivas, las que llamamos marcas inferior, media y superior, que son las zonas fronterizas del norte con respecto al cristianismo, a la Europa cristiana o la península cristiana, y sobre todo nos compete lo que sea la marca superior, cuya capital era Saracusta, es decir, la actual Zaragoza, y que dominaba buena parte del valle medio del Ebro y la zona final del Ebro, la zona de Tortosa, por supuesto llegaba prácticamente hasta mitad de la zona de Cuenca, la mitad de la península ibérica, la meseta, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos, de hecho, con este mapa podemos ver un poquito, creo que se ve por aquí en la zona superior, esa marca superior, con capital en Zaragoza. La marca media tenía capital en Toledo, mientras que la marca baja pues tenía capital siempre me lío aquí, no sé si, nunca me acuerdo si creo que es Badajoz, siempre me lío con media, ¿no? Pero creo que es Badajoz, ¿no? Esto con Abderramán I será más tarde, porque se inicia esa dinastía de emires y luego califas, pero será sobre todo Abderramán II, a pesar de que este Abderramán I crea el emirato cordobés, será Abderramán II el verdadero artífice del Andaluz, con ese aparato estatal que crea. Es cuando se produce, sobre todo en el siglo VIII, etcétera, el mayor número de conversiones de cristianos al Islam, ¿no? Y bueno, pues luego tendremos una crisis de ese emirato cordobés a finales del siglo IX, justo el momento en el que llega ya Abderramán III, un joven que llega al trono, pero bueno, durante los primeros años, pues cuando pensaban que no iba a poder hacer nada, tenemos muchos pequeños señores de diferentes zonas que, aunque en teoría están dentro de ese emirato cordobés, pues van a su aire, sobre todo, por ejemplo, la marca superior con capital en Zaragoza, por su lejanía a la capital cordobesa, actúa de una forma muy autónoma e incluso rebelde, ¿no?
Pues bueno, llegará Abderramán III y acabará reunificando lo que será Al-Ándalus una vez más. Y de hecho, cuando establece un poder ya prácticamente absoluto, por no decir totalmente absoluto, pues en ese momento optará por reclamar ese título de califa en un momento en el que el imperio islámico de los abasíes, ya a mediados del siglo X, se han ido abajo y por eso ya no existe ese peligro, ¿no? De que vengan a intentar conquistar esa pérdida territorial. Se ha desgregado en diferentes territorios, en diferentes estados que son más débiles con respecto a ese anterior imperio islámico, y de ahí ya el que Abderramán III decida asumir ese título ya califal que une pues, el poder político-militar junto al poder religioso islámico, ¿no? Ese es el momento de máximo esplendor del califato cordobés. Aquí, por ejemplo, en cuanto vemos aquí, es lo que será lo que es el castillo de Cadrete, cuyo origen, el origen de este pueblo, de hecho, es esta fortificación, que está cerca de las cercanías de Zaragoza. Y es que esta fortificación la mandó a construir precisamente Abderramán III por esas continuas rebeliones desde la marca superior de esa Zaragoza, pues digamos, para someterla, ¿no? La acaba sometiendo, pero ahí se quedan fortificaciones como, por ejemplo, esta del castillo de Cadrete, que da origen a la localidad actual de Cadrete. Y bueno, pues para que veamos un poquito, simplemente para que nos hagamos un poquito una idea de esas constantes rebeliones de Zaragoza durante siglos, durante la época islámica, hasta que sobre todo Abderramán III, el califato, somete a este territorio, ¿no? Abderramán III, a su muerte, le sucede su hijo, Al-Hakam II, que todavía mantiene durante su gobierno ese esplendor cultural y político del califato cordobés, pero tras su muerte, pues el título califal acaba convirtiéndose en un cargo muy controlado por sus mayordomos, por su corte, etcétera. Acaba siendo un títere, realmente los últimos califas acaban siendo títeres, y sobre todo en época del gran caudillo islámico que será el Manzor, que establece una especie de dictadura militar, podríamos decir, y además basa su poder en desarrollar continuas y fuertes campañas militares contra los reinos cristianos del norte. De hecho, acaba saqueando Santiago de Compostela, Barcelona, bueno, hace unos chanderíos tremendos, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, al poco de la muerte de Almanzor y su sucesor, su hijo, que dura unos poquitos años, ese califato de Córdoba, con ese poder tan debilitado de los califas, allí, digamos, podríamos decir, encerrados en Medina Zahara, en esa ciudad palacial cerca de Córdoba, pues se acaba sumiendo en luchas internas que cada uno en diferentes ciudades reclaman ese título califal, y se acaba disgregando ese califato de Córdoba, que desaparece y aparecen esos reinos de Taifa, que Taifa significa facción, para que nos hagamos una idea un poquito de la situación que tendríamos ahí. Y uno de esos primeros reinos de Taifa en aparecer fue precisamente la de Saracusta, que estamos hablando, la de Zaragoza, en esa tradición de rebeldía tradicional que estábamos hablando antes. Aparece aproximadamente en el año 1018 con la primera dinastía, habrá dos, la de los Tuilibíes en este primer caso, que llevaban gobernando las ciudades desde hacía décadas, incluso son los que se habían rebelado contra Abderramán III, pero al final esto los perdona y los dejan como gobernadores, como emires de la zona. Pero realmente, cuando la taifa de Saracusta logró su verdadero poderío, por el que lo conocemos, su esplendor, fue con la siguiente dinastía, la de los udíes, ¿no? Que se produce entre los años 1038 y 1110. Con el cambio de dinastía, además, hay una especie de cambio, bueno, un cambio de dinastía un poquito más adelante en el tiempo, pero se hace una disgregación de esa primigenia taifa de Zaragoza entre varios hijos, familia, etcétera. Y, por ejemplo, aquí durante un periodo breve de tiempo, surgirá muy brevemente, apenas un año y medio, 2 años, una taifa muy desconocida como fue la taifa de Calatayud, que llegó a intentar formar su propia taifa independiente, pero enseguida un señor llamado Al-Muqtadir, bueno, este era su apodo, como todos sabemos, que era el victorioso por la Al-Muqtadir Billah, es decir, el victorioso por la gracia de Dios. Este señor podríamos decir que no tenía abuela, ¿no? Pues se acaba recuperando todo lo que sería la taifa de Zaragoza, o de Saracusta, y marca el periodo de esplendor, ¿no? De una ciudad que se vivía del comercio, de productos como los zaragocíes, que eran unos paños muy codiciados en el mundo islámico. Y bueno, esas riquezas hacen que, por ejemplo, aparezcan el núcleo de lo que será ese palacio majestuoso de la Aljafería, un palacio de recreo a las afueras de la ciudad, por entonces, que manda a levantar al Muqtadir alrededor de una torre fortificada, que es esa torre del homenaje o del trovador que vemos hoy en día, y además la convierte en una de las cortes pues, más culturales, más importantes, ya no de Al-Ándalus o de la península ibérica, no, es una de las cortes culturales, porque atrae a matemáticos, astrólogos, etcétera, más importantes de la Europa de su tiempo. Es que es algo que no, yo creo que en Aragón y en España, etcétera, valoramos la importancia que tuvo esa taifa de Zaragoza y sobre todo durante el reinado de Al-Muqtadir. Aquí vemos algunas imágenes de parte de lo que queda de ese palacio islámico, que la verdad, ese palacio islámico de la Jafería, que este siglo, a mitad del siglo, se cumplen los primeros 1000 años, un milenio ya de este núcleo islámico del palacio, casi nada. Y durante el reinado de Al-Muqtadir no se ve muy bien este mapa, pero bueno, más o menos se ve
la influencia que ejerció la taifa de Zaragoza durante ese reinado de Al-Muqtadir. La propia Zaragoza, pero es que en esta época Zaragoza se puede decir que tuvo playa, podríamos decir, ¿no? Y luego por conquistas, por vasallajes o por dominios indirectos, durante unos 20 años prácticamente, la taifa de Zaragoza llegó a dominar de una manera u otra prácticamente una parte del levante peninsular, de Al-Ándalus, como estamos viendo. La taifa de Valencia, Denia, etcétera. Lo cual es que fue muy importante. Pero bueno, política y económicamente, como digo, fue muy poderosa, pero la continua presión cristiana, sobre todo ya del Reino de Aragón, pues hace que se vayan empobreciendo, se empiezan a producir grandes conquistas como la de Huesca en el año 1196, y ya en el año 1110, pues su último rey, Abd al-Malik, y después de apenas 4 meses en el trono, es depuesto para poner la ciudad en manos de ese imperio almorávide que está dominando todo el Andalus, buscando por los zaragozanos una mayor seguridad con respecto a los cristianos, pero aún así, pues tampoco duró mucho la cosa, ya que, como sabemos, en el año 1118 Zaragoza fue conquistada por Alfonso I el Bateriano. Y ya para terminar, también hemos hablado muy brevemente, como he dicho, porque es que apenas dura, no llega a los 2 años esa taifa bilbilitana de Calatayud, ¿no? Hemos hablado de la taifa de Zaragoza y nos queda también hablar de la espectacular taifa de Sala, en nombre islámico, o de Albarracín, como conocemos todos, Albarracín, este maravilloso pueblo turulense, que estableció un reino de taifa independiente durante prácticamente un siglo, con un territorio bastante limitado, como ya sabemos, ¿no? Con recursos limitados, pero que a pesar de ello mantuvo su independencia durante casi un siglo, rodeado de grandes y sobre todo peligrosos rivales, tanto musulmanes como las taifas como la de Zaragoza, Toledo, Valencia, como también cristianos, ¿no? Esa taifa de Albarracín más o menos la colocamos entre el año 1012 y 1104, con esa dinastía de los Banu Racín, cuyo origen era bereber, que tendríamos a 3 monarcas: Udail ibn Racín, Abd al-Malik ibn Racín y Yahya Husama ad-Daula, que sería el más breve, que apenas duraría un año de reino, ¿no? Sí que llegó a pagar parias a Castilla y León, ¿no? Durante esa etapa, también por protección, ¿no? Pero incluso el propio Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, Cid histórico, ¿no? Llegó a asediar en esa zona. Ya sabemos que tuvo una presencia muy intensa el Cid en lo que es actualmente Aragón, incluso durante unos años estuvo luchando en favor de la taifa de Zaragoza a mediados de la década del 1080. Llegó a asediar la propia Albarracín, que bueno, acaba pagando parias, pero no sucumbe, no es conquistada por sus formidables defensas y por su situación orográfica, que ya conocemos todos, ¿no? Apoyó a los almohades para recuperar Valencia también en manos del Cid, en el caso de la taifa del Albarracín, y bueno, ya en el año 1104, dada su debilidad, pues al final acaba siendo ocupada no por los almohades, sino por los almorávides, y pierde su independencia política en ese año 1104. Aquí pone almohades, pero estamos hablando todavía de los almorávides, ¿de acuerdo? En el año 1104, que marca el fin de esa taifa de Albarracín, que aún así, como señorío, luego más tarde habrá un señorío cristiano que prácticamente hasta el reinado de Jaime I el Conquistador, o un poquito más, tiene una independencia, aunque está cada vez más dentro de lo que sería el ámbito de la Corona de Aragón, pues tuvo una gran independencia durante ese tiempo. Aquí ya para terminar, de un par de detalles simplemente, pues vemos en ese mapa marcado en verde pues la zona que llegaría a dominar esa taifa de Albarracín. No era solo la localidad, evidentemente. Aquí vemos un poquito en ese mapa pues, con algunas de las localidades actuales que dominaría, ¿no? Pues el Pollo, la propia llegaría hasta la zona de Calamocha, Monreal por el norte, ¿no? A Camarena por el sur, Villel. Era una zona muy limitada, como vemos, pero aún así mantuvo su independencia durante casi un siglo de existencia, esa taifa de Sala o del Albarracín, e incluso a pesar de sus limitaciones, en excavaciones arqueológicas se han llegado a encontrar incluso restos de porcelana china, que tenía que venir evidentemente de Oriente en esa época. Estamos hablando del siglo XI. O sea, por intentar darle a la propia corte pues ese halo de riqueza que tenía que tener una corte taifal de un reino como era el de Albarracín. Por supuesto, no lo traerían directamente, pues esa porcelana llegaría a los mercados de la costa, pues Tortosa, etcétera. Luego probablemente llegaría a Zaragoza como un gran centro económico, etcétera, o a Valencia, no lo sabemos. Y esos reyes, esos 3 reyes que hemos comentado, pues para dotarse de ese símbolo de riqueza, pues comprarían esos elementos de porcelana china, que como sabemos era muy codiciada y muy cara. Y con esta imponente vista de la actual Albarracín, que nos hace entender cómo pudo mantenerse independiente durante prácticamente un siglo, pues termino ya esta ponencia sobre califatos y taifas en el noreste peninsular, que espero que os haya resultado muy interesante. Son muchos siglos y mucha cosa que condensar, mucho tema en apenas 40 minutos de duración, pero bueno, yo creo que espero que haya quedado un poquito claro cuál es esa evolución de lo que
como digo, vuelvo a repetir, llamó el Aragón Islámico, y ya solo me queda agradecer una vez más pues, a la Fundación Bodas de Isabel, pues el haberme dejado participar en este 10º Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas, que para mí ha sido un auténtico placer, para mí, para Historia de Aragón, y espero que nos podamos volver a ver en otras actividades o en futuros congresos. Así que muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer.